Bienvenidos finalmente al último video que vamos a revisar en este taller, en este breve taller en realidad, a pesar de que hemos visto mucho contenido. En realidad ha sido un taller bastante resumido de lo que es el análisis de estadística descriptiva, y para finalizarlo vamos a hacer con una de las pruebas que más se utilizan en estadísticas, que son las pruebas de chi cuadrado para la asociación. Bien. Si revisamos nuestro gráfico, chi cuadrado siempre lo vamos a entender como una prueba no paramétrica y la vamos a utilizar tanto para dos poblaciones o para más de dos poblaciones, pero se tienen que cumplir algunas condiciones, como en todos los test estadísticos, ¿vale? Lo primero es que la prueba de chi cuadrado la vamos a entender como una prueba de independencia. También se conoce como prueba de chi cuadrado de Pearson o prueba de chi cuadrado de asociación. Y lo que busca medir es si existe relación entre dos o más variables categóricas. Y por eso es que es importante, porque esta prueba la vamos a utilizar netamente para contrastar variables categóricas. Y para eso lo que vamos a elaborar son tablas de contingencia o tablas de donde entrada, en donde vamos a cruzar cómo se comportan las variables, y en función de eso entonces vamos a calcular el valor de esta prueba. El análisis entonces requiere cumplir con dos supuestos. El primero, las dos variables que se van a analizar deben ser nominales u ordinales. Bien, y cada variable debe comprender dos o más grupos categóricos independientes. Por lo tanto, esta prueba nos funciona tanto para dos poblaciones o más de dos poblaciones, siempre y cuando se cumple el supuesto de que las variables a analizar son nominales u ordinales. Para que la prueba de chi cuadrado sea válida, se dispone obviamente que, o debe disponer, mejor dicho, de un tamaño de muestra razonable. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Que menos del 20% de las celdas que ustedes tengan en su muestra deben poseer un valor esperado inferior a 5, y ninguna de ellas debe poseer un valor inferior a 1. Bien, ¿y esto por qué se hace así? Porque básicamente el estadístico de chi cuadrado se deriva de la sumatoria de valores observados menos esperados al cuadrado dividido por los valores esperados. ¿Y qué son los valores esperados? Obviamente que los valores esperados sería si es que hiciéramos un cruce de variables y viésemos que todo se comportase de manera normal, lo cual nunca va a ocurrir. Entonces medimos cuál es la diferencia entre lo que se observa y lo que debiese distribuirse de manera uniforme normal. Para entender mejor el caso, vamos a utilizar un archivo muy requerido en estadística, sobre todo hoy en día, con lo que tiene que ver con el aprendizaje automático de máquinas, y es el archivo de sobrevivientes del Titanic. Bien, básicamente es una tabla que posee la clase de los pasajeros, si el pasajero sobrevivió o no sobrevivió, incluso aparece el nombre, el sexo, la edad, etcétera, entre otras variables. Nosotros la vamos básicamente a utilizar para ver la relación entre si el pasajero sobrevivió y otra variable, como por ejemplo el sexo. Y vamos a medir si es que efectivamente, según el sexo, había mayores posibilidades de sobrevivir. Vamos a ver el ejemplo. Yo ya tengo cargada la tabla. La tabla posee varios elementos, ¿ya? 1309 elementos, 1309 casos. Aparece la clase, si sobrevive, sí o no, el sexo, la edad y otros elementos, ¿ya? Nosotros nos vamos a quedar básicamente con las columnas de sobrevive, que es nominal, y de sexo, que también es nominal. Y para hacer esto nos vamos a ir a la opción de frecuencias y vamos a seleccionar la opción de tablas de contingencia. Tenemos la opción de las variables, filas y columnas. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es, por lo general, dejar la variable dependiente en las filas, que en este caso sería si es que sobrevive el sujeto, y la variable independiente la vamos a dejar en las columnas, que en este caso sería el sexo. Y ya podemos observar de que hay en sobrevivientes, si es que no sobrevivió, 809 casos, si es que sobrevive, 500 casos. Si es mujer y no sobrevive, fueron 127, si es hombre y no sobrevive, 682.
Si es mujer y sobrevive, 339, y si es hombre y sobrevive, 161. Bien, y aparecen los totales. Los valores esperados sería que básicamente estos se distribuyeran pero de manera uniforme, ¿ya? Claramente aquí observamos de que no hay una uniformidad en cómo se distribuyen los valores de sobrevivencia según el sexo. Esta tabla la vamos a denominar como una tabla de 2×2, ya que la variable sobrevivir tiene solamente dos opciones y la variable sexo también. En la sección de estadísticos ya aparece marcada la prueba de chi cuadrado, pero vamos también a aprovechar de revisar las otras pruebas, que es la prueba de corrección de chi cuadrado en su continuidad y el ratio de likelihood. Como estamos analizando un caso de 2×2, también vamos a marcar el ratio para estos casos de 2×2. Fíjense que las pruebas de chi cuadrado nos dan la opción de trabajar con coeficientes cuando las variables son nominales o en este caso cuando son ordinales. Como estamos trabajando con variables netamente nominales, vamos a marcar las posibilidades de coeficiente para este tipo de variables. Si queremos tener el detalle de cuál debiesen ser los valores observados versus los esperados, en la sección de celdas podríamos marcar que se cuenten o que se muestren los valores esperados. Y podemos observar entonces cómo también la tabla ahora se muestra con mucha más información. Y nos dice que en el caso de que no sobrevive y que fuese mujer, lo que se observa son 127 cuando en realidad debiesen esperarse 288. Lo mismo para el caso de los hombres, que no sobreviven 682 cuando lo que se esperase es que fuesen 520. Eso en proporción a la cantidad de personas que habían, hombres y mujeres, ¿ya? Si quieren también podrían marcar los resultados en vez de valores netos, los podrían marcar en porcentajes, tanto para las filas como para las columnas, así como también obtener los valores totales. Toda esta información es la que procesa la prueba de chi cuadrado y la que nos entrega entonces el resultado de la prueba para que la podamos comprender. Entonces vamos a analizar los resultados. Bien, lo primero que hay que decir con respecto a la tabla es que, como ya pudimos observar, mueren más hombres que mujeres. La prueba de chi cuadrado, en cualquiera de las posibilidades que existía para realizarla, tiene un p-valor inferior a 0,001, por lo tanto, al ser ese valor mucho más pequeño que 0,05, efectivamente podemos asegurar de que, según el sexo, varía si es que el pasajero sobrevivió o no sobrevivió. Ahora, ¿cuál de todos esos elementos o cuál de todos esos valores de chi cuadrado va a ser con el que nos vamos a quedar? Por lo general nos vamos a quedar con el primero, que es chi cuadrado, pero también existe un chi cuadrado corregido. Ese chi cuadrado corregido lo vamos a utilizar cuando dispongamos de un conjunto de datos mucho más acotado. Este conjunto de datos era bastante grande, ¿bien? Y también lo vamos a utilizar cuando al menos una de las celdas de la tabla, o sea, cuando hagamos la tabla y veamos los valores esperados, observemos que en alguna de las categorías que puedan haberse categorizado los sujetos según lo que se esté estudiando, se posean valores esperados inferiores a 5. Ojo, que son valores esperados y no valores observados. La razón de verosimilitud, o como dice en HASP, el likelihood ratio, lo vamos a utilizar básicamente cuando tengamos muestras inferiores a 30. ¿Ya? Sería mucho más correcto considerar ese valor de resultado que el de chi cuadrado directamente. Sin embargo, como pueden observar en pantalla, cuando las muestras son grandes, como en este caso, las tres pruebas o las tres formas de hacer la prueba de chi cuadrado dan exactamente lo mismo. Bien, súper importante, nos vamos a quedar con la primera. El valor de la prueba de chi cuadrado es de 365,9 con 1 grado de libertad y con un p-valor inferior a 0,001. Ahora, para variables nominales podemos medir el efecto del cambio, ¿bien? Que es la tabla que aparece más abajo que se denomina nominal. ¿Cómo vamos a hacer esa medición? Cuando tengamos tabla de 2×2, podemos utilizar el coeficiente de phi, aunque el coeficiente más popular en estos casos a utilizar siempre es el coeficiente de Kramer, ¿vale? Y para eso existe una tabla para medir el cambio.
Y depende de los grados de libertad. Nosotros ya observamos que en nuestro ejercicio obtuvimos un grado de libertad, ¿bien? Y podemos utilizar tanto phi como el coeficiente de Kramer para medir ese impacto. Si tenemos de 2 grados de libertad hacia arriba, vamos a utilizar básicamente el coeficiente de Kramer, ¿bien? Ahora, vamos a evaluarlo en pequeño, moderado o grande, dependiendo de los valores que aparecen en tabla. En nuestro caso, ese coeficiente, vamos a utilizar el coeficiente de Kramer, nos dio de 0,5. Y para un grado de libertad, 0,5 significa que hay un gran cambio entre las variables que se están estudiando, un gran cambio en el impacto. Eso quiere decir que efectivamente murieron seguramente muchos más hombres que mujeres de lo que se hubiese esperado. Entonces, para finalizar, simplemente podríamos decir que el estadístico chi cuadrado para un grado de libertad nos da un valor de 365,9 con un p-valor inferior a 0,001, lo que sugiere que efectivamente existe una relación significativa entre el género y la supervivencia de las personas en el Titanic. Bien, y que esa relación significativa es grande, puesto que el coeficiente de Kramer nos da un valor de 0,5. Si se dan cuenta, la prueba de chi cuadrado es mucho más corta que todo lo que habíamos hecho en ANOVA o en correlaciones o en los demás elementos, en donde teníamos que revisar en primer lugar si es que se cumplían muchas condiciones, ¿vale? Espero que estos talleres les hayan un poco servido a modo de introducción a lo que es describir variables en un trabajo de investigación. Ya se habrán dado cuenta de que es un trabajo bastante arduo y ustedes básicamente en el rol que están cumpliendo en este momento en un pregrado, lo que se les va a exigir o lo que se espera de ustedes es que puedan mostrar una realidad, ¿bien? No tanto estimar modelos de comportamiento a futuro, sino que en estadística descriptiva básicamente lo que van a hacer es describir cómo se está comportando una realidad en particular, si es que hay cambios significativos o no hay cambios significativos. Para llegar ya a estimar o crear modelos predictivos mucho más sofisticados que una correlación lineal simple o múltiple, eso ya son temas que generalmente se estudian en estudios de postgrado. Gracias.